En las tierras polvorientas de Chihuahua, donde las tradiciones eran más duras que las rocas del desierto y las supersticiones crecían como espinas venenosas, vivía Valentina Herrera, una joven de 20 años cuyo cuerpo había traicionado todas las expectativas que la sociedad tenía sobre la feminidad. Valentina despertaba cada mañana con la esperanza de que ese día fuera diferente, de que finalmente su cuerpo se comportara como el de una mujer normal. Pero mes tras mes, año tras año, esa esperanza se desvanecía como el rocío bajo el sol implacable del desierto. A los 20 años, nunca había experimentado lo que toda mujer debía experimentar para ser considerada completa. Su menstruación nunca había llegado. En el pequeño pueblo de Santa Elena, esta ausencia no era vista como una peculiaridad médica, sino como una maldición divina. Las mujeres del pueblo susurraban que Valentina era media mujer, una criatura incompleta que los dioses habían abandonado a medio camino entre hombre y mujer. Su madre, doña Carmen, lloraba todas las noches pidiendo perdón a la Virgen María por el pecado desconocido que había resultado en esta hija defectuosa. La complexión física de Valentina no ayudaba a mejorar su situación social. Mientras otras jóvenes de su edad tenían cuerpos suaves y curvilíneos que prometían fertilidad y maternidad, Valentina había desarrollado músculos definidos en brazos y piernas que parecían más apropiados para un hombre joven que para una señorita casadera. Sus hombros eran anchos, su cintura estrecha pero firme, y sus manos, lejos de ser delicadas, mostraban callos de años trabajando en tareas que tradicionalmente correspondían a los hombres. Su padre, don Esteban Herrera, era un herrero respetado en el pueblo, y desde pequeña Valentina había mostrado una fascinación natural por su trabajo. Mientras otras niñas jugaban con muñecas y aprendían bordado, ella se escondía en la herrería para observar cómo su padre martillaba el metal al rojo vivo, cómo doblaba el hierro a su voluntad con fuerza pura y técnica precisa. Cuando cumplió 15 años y quedó claro que nunca desarrollaría las características femeninas esperadas, don Esteban había comenzado a enseñarle oficialmente el oficio, más por necesidad práctica que por aceptación social. Los años habían pasado, y Valentina se había convertido en una herrera más hábil que muchos hombres del pueblo. Sus brazos podían sostener martillos pesados durante horas sin cansarse, y tenía una comprensión intuitiva del metal que asombraba incluso a su padre. Pero esta habilidad, lejos de ganarle respeto, solo confirmaba las sospechas del pueblo sobre su naturaleza anormal. Las mujeres casadas la miraban con una mezcla de lástima y alivio secreto. Lástima porque, claramente, nunca podría cumplir con el único propósito real de una mujer, dar hijos. Alivio porque su presencia no representaba competencia para sus propias hijas en el mercado matrimonial. Los hombres solteros la evitaban como si fuera contagiosa, susurrando que casarse con una media mujer podría maldecir a sus futuros hijos. La soledad de Valentina era tan densa como el humo de la herrería donde pasaba la mayoría de sus días. Había aprendido a encontrar consuelo en el ritmo repetitivo del martillo contra el yunque, en el silbido del metal caliente cuando lo sumergía en agua fría, en la satisfacción de crear algo útil y hermoso con sus propias manos. Pero por las noches, cuando el trabajo terminaba, y la realidad de su aislamiento social se asentaba sobre ella como un manto pesado, la tristeza amenazaba con abrumarla. Su único refugio emocional era su amistad con Padre Miguel, el anciano sacerdote del pueblo, quien había sido el único en mostrar compasión genuina por su situación. Era un hombre de 60 años con ojos bondadosos que había llegado al pueblo desde la capital 3 décadas atrás, trayendo consigo una perspectiva más amplia sobre las variaciones humanas que los lugareños consideraban anormales. «Hija mía», le decía Padre Miguel durante sus conversaciones privadas en la sacristía, «Dios no comete errores. Si te hizo diferente, fue por una razón que tal vez no podemos entender ahora, pero que se revelará en el momento apropiado». Sus palabras ofrecían consuelo temporal, pero no podían cambiar la realidad diaria de vivir como una paria en su propia comunidad. El punto de quiebre llegó durante las fiestas patronales de septiembre de 1876. Todo el pueblo se había reunido en la plaza central para celebrar. Y como era tradición, las jóvenes solteras participaban en danzas folclóricas que servían como una especie de exhibición informal para los hombres casaderos de pueblos vecinos. Valentina, obviamente, no había sido invitada a participar. Se quedó en los márgenes de la festividad,
observando desde la distancia cómo otras mujeres de su edad giraban elegantemente en sus vestidos coloridos, recibiendo miradas admirativas de pretendientes potenciales. La música alegre y las risas de celebración contrastaban cruelmente con el vacío que sentía en su pecho. Fue entonces cuando escuchó la conversación que cambiaría su vida para siempre. Un grupo de mujeres mayores estaba reunido cerca de donde ella se encontraba, sin darse cuenta de que podía escucharlas. «Es una vergüenza que los Herrera tengan que cargar con esa criatura», murmuró doña Esperanza, la esposa del alcalde. «20 años y ni siquiera puede sangrar como las mujeres normales. Dicen que es castigo divino», añadió otra mujer, haciendo la señal de la cruz. «Tal vez sus padres cometieron algún pecado terrible antes de que naciera. Lo que es seguro es que nunca encontrará marido», concluyó una tercera voz. «¿Qué hombre querría una esposa que no puede darle hijos? Es como casarse con un mulo, útil para el trabajo, pero estéril para la familia». Las carcajadas crueles que siguieron fueron como dagas clavándose en el corazón de Valentina. Sin pensar, se alejó corriendo de la plaza hacia las montañas que rodeaban el pueblo, necesitando desesperadamente escapar del sonido de su propia humillación pública. Corrió hasta que sus pulmones no pudieron más, hasta que sus piernas temblaron de fatiga, hasta que se encontró en territorio desconocido donde nunca había estado antes. El sol se estaba poniendo, pintando las rocas de colores dorados y rojizos, y Valentina se dio cuenta de que estaba perdida. Pero en ese momento, perdida en las montañas, le pareció preferible a encontrarse en un mundo que la rechazaba tan completamente. Se sentó en una roca grande y permitió que las lágrimas que había estado conteniendo durante años finalmente fluyeran libremente. Lloró por la niñez que nunca había tenido, por la feminidad que su cuerpo se negaba a expresar, por el futuro que nunca tendría, por la soledad que se extendía ante ella como un desierto infinito. Era en este estado de desesperación total cuando los cascos de caballo resonaron contra las rocas cercanas. Valentina levantó la vista, esperando ver a su padre o a otros hombres del pueblo que hubieran venido a buscarla. Pero las figuras que emergieron de entre las sombras crecientes no eran mexicanas. Eran 5 guerreros apaches montados en caballos magníficos, sus cuerpos adornados con pintura de guerra y plumas que brillaban bajo la luz del atardecer. A la cabeza del grupo cabalgaba un hombre que irradiaba autoridad natural. Era alto y muscular, con cicatrices de batalla que hablaban de años de combate y supervivencia. Su cabello negro estaba trenzado con cuentas y plumas de águila, y sus ojos oscuros tenían la intensidad de un depredador que había visto tanto victoria como derrota. Este era Kuruk, cuyo nombre significaba oso en lengua apache, y cuya reputación como líder de guerra había llegado incluso a los pueblos mexicanos que vivían en constante temor de sus incursiones. Pero cuando sus ojos se posaron en la figura solitaria de Valentina, sentada en la roca, algo inesperado cruzó su expresión. Los otros guerreros habían desenfundado sus armas al ver a la mujer mexicana, preparándose para lo que asumían sería una captura rutinaria. Pero Kuruk levantó una mano, deteniéndolos, su mirada fija en Valentina con una intensidad que la hizo temblar. «¿Qué hace una mujer mexicana sola en territorio apache al anochecer?», preguntó en español fluido, aunque con un acento marcado que revelaba que no era su lengua nativa. Valentina se puso de pie lentamente, más por instinto que por valentía. A pesar del terror que cualquier persona normal habría sentido al encontrarse sola con guerreros apaches armados, había algo en la presencia de este hombre que la tranquilizaba extrañamente. «Estoy perdida», respondió con voz temblorosa pero clara. «Me alejé demasiado de mi pueblo». Kuruk desmontó de su caballo con un movimiento fluido y se acercó a ella, manteniéndose a una distancia respetuosa, pero estudiándola con ojos que parecían ver más allá de las apariencias superficiales. Los otros guerreros permanecieron montados, pero Valentina pudo sentir sus miradas evaluándola con una intensidad diferente a la que estaba acostumbrada en su pueblo. «¿De qué pueblo?», preguntó Kuruk, aunque su tono sugería que ya sospechaba la respuesta. «Santa Elena», murmuró Valentina, esperando que el nombre inspirara el desprecio o la hostilidad que su pueblo mostraba hacia los apaches. Pero en lugar de hostilidad, vio algo que podría haber sido curiosidad, incluso respeto. Kuruk caminó lentamente alrededor de ella, no de manera amenazante, sino como si estuviera evaluando algo importante. «Tienes músculos de guerrero», observó finalmente. Sus palabras fueron traducidas inmediatamente al apache por uno de sus hombres, provocando murmullos de interés entre el grupo. «Tus manos han conocido trabajo duro».
Tu postura habla de fuerza, no de miedo. La observación era tan diferente de cualquier comentario que hubiera escuchado sobre su físico, que Valentina no supo cómo responder. En su pueblo, sus músculos eran evidencia de su naturaleza anormal. Aquí, parecían ser motivo de aprobación. Soy herrera, admitió, no viendo razón para mentir. Trabajo con mi padre en la herrería del pueblo. Los ojos de Kuruk se iluminaron con genuino interés. Herrería es trabajo de honor. Crear armas, herramientas, cosas útiles con fuego y metal, requiere fuerza tanto de cuerpo como de espíritu. Se acercó más, y Valentina pudo ver las cicatrices detalladas que cubrían sus brazos y pecho, cada una contando una historia de batalla sobrevivida. ¿Por qué lloras, mujer herrera? La pregunta directa la tomó por sorpresa. Era la primera vez que alguien le preguntaba sobre su dolor con curiosidad genuina en lugar de juicio moral. Porque soy un error, respondió con honestidad brutal. Porque mi cuerpo no funciona como el de una mujer normal. Porque mi pueblo me ve como una malvisión. Kuruk intercambió miradas significativas con sus guerreros, quienes habían estado escuchando la conversación con creciente interés. Uno de ellos, un hombre mayor con canas en sus trenzas, se acercó y habló rápidamente en apache. Mika dice que ha sido bendecida por los espíritus de guerra, tradujo Kuruk. En nuestro pueblo, las mujeres que nacen con fuerza de guerrero son honradas, no despreciadas. Las palabras golpearon a Valentina como un rayo. ¿Bendecida? Nadie había usado jamás esa palabra para describir su condición. Tu pueblo no entiende lo que eres, continuó Kuruk, con una sabiduría que parecía provenir de décadas de experiencia. Ven con nosotros. Te mostraremos lo que significa ser una guerrera verdadera. La proposición era tan inesperada y radical que Valentina se sintió mareada. Huir con guerreros apaches era probablemente la decisión más peligrosa que podía tomar. Pero mientras contemplaba la alternativa, regresar a un pueblo que la veía como una aberración, vivir el resto de su vida como una paria solitaria, la oferta de Kuruk comenzó a parecer menos como peligro y más como salvación. Mis padres se preocuparán, murmuró, aunque incluso mientras decía las palabras, se daba cuenta de que la preocupación de sus padres estaba más relacionada con la vergüenza social que con amor genuino. Tus verdaderos padres son los que te ven por lo que realmente eres, respondió Kuruk con una gentileza inesperada, no los que te desprecian por no ser lo que ellos esperan. Valentina miró hacia la dirección donde sabía que estaba su pueblo, donde la festividad probablemente continuaba sin que nadie notara su ausencia prolongada. Después miró a los guerreros apaches que la observaban con algo que nunca había visto antes en los ojos de otros: respeto. En este pueblo, si vengo con ustedes, ¿podré trabajar? ¿Podré usar mis habilidades? Kuruk sonrió por primera vez desde que la había encontrado, y la expresión transformó completamente su rostro severo. No solo trabajarás, aprenderás a luchar como los espíritus pretendían cuando te dieron esa fuerza. Aprenderás lo que significa ser una guerrera completa. La decisión tomó forma en el corazón de Valentina con una claridad que la sorprendió. Sin más palabras, asintió. Kuruk le ofreció su mano para ayudarla a montar detrás de él en su caballo, y cuando sus dedos se tocaron, Valentina sintió una descarga de electricidad que no tenía nada que ver con miedo y todo que ver con reconocimiento mutuo. Mientras cabalgaban hacia territorio apache, bajo un cielo estrellado, Valentina sintió que estaba dejando atrás no solo su pueblo, sino también una versión de sí misma que nunca había sido verdaderamente auténtica. Por primera vez en su vida, estaba viajando hacia un lugar donde su diferencia no sería tolerada, sino celebrada. Los días que siguieron fueron de revelación constante para Valentina. El campamento apache al que la llevaron estaba ubicado en un cañón oculto que ofrecía protección natural y acceso a agua fresca. Era un lugar de actividad constante pero organizada, donde cada miembro de la tribu tenía un papel definido y respetado. Lo que más la sorprendió fue el tratamiento que recibían las mujeres en la sociedad apache. Lejos de ser consideradas propiedad o cargas, las mujeres apaches tenían voz en las decisiones tribales y muchas poseían habilidades que las hacían indispensables para la supervivencia del grupo. Había mujeres curanderas, mujeres rastreadoras, mujeres que fabricaban armas y sí, mujeres guerreras.
Kuruk la presentó a la tribu durante una ceremonia nocturna alrededor del fuego central. El líder principal, un hombre anciano llamado Nalnish, cuyo nombre significaba trabajador, escuchó la historia de Valentina con atención grave. Los espíritus raramente envían guerreros en forma de mujer mexicana, comentó el anciano después de escuchar la traducción completa. Pero cuando lo hacen, es porque necesitamos algo que no sabíamos que nos faltaba. La primera prueba real de las habilidades de Valentina llegó cuando Kuruk la llevó al área de entrenamiento donde los jóvenes guerreros practicaban combate. Era un círculo de arena rodeado de rocas donde hombres y mujeres perfeccionaban técnicas de lucha cuerpo a cuerpo que podrían salvar sus vidas en batalla real. «Muéstranos lo que sabes de lucha», le pidió Kuruk, señalando hacia un joven guerrero de aproximadamente su edad llamado Taatán. Valentina sintió nervios por primera vez desde su llegada. En su pueblo había peleado ocasionalmente con muchachos que la molestaban, pero nunca había recibido entrenamiento formal en combate. Sin embargo, cuando Tatán se acercó en posición de ataque, algo instintivo se activó en su cuerpo. Sus años trabajando en la herrería habían desarrollado no solo músculos, sino también reflejos rápidos y coordinación excepcional. Cuando Tatán intentó agarrarla, Valentina se movió con una fluidez que la sorprendió a ella misma, usando la fuerza del joven contra él y enviándolo al suelo con una técnica que parecía haber emergido de la nada. El círculo de guerreros que observaba estalló en murmullos de aprobación. Tatán se levantó con una sonrisa de respeto genuino, claramente impresionado por la habilidad natural de la recién llegada. «Tiene instintos de lucha», declaró Kuruk con satisfacción evidente. Solo necesita entrenamiento para refinar lo que ya posee naturalmente. Los meses siguientes fueron los más intensos de la vida de Valentina. Kuruk se convirtió en su entrenador personal, enseñándole técnicas de combate que los apaches habían perfeccionado durante generaciones. Aprendió a luchar con cuchillos, a usar el arco y las flechas, a montar a caballo como si hubiera nacido en la silla y, lo más importante, a pensar como una guerrera estratégica. Pero el entrenamiento no era solo físico. Kuruk también la educó en la filosofía apache de guerra, que era profundamente diferente de las ideas mexicanas sobre conflicto. Para los apaches, la guerra no era solo sobre fuerza bruta, sino sobre inteligencia, resistencia y la capacidad de sobrevivir en condiciones que matarían a otros. Durante las noches, cuando el entrenamiento terminaba, Kuruk y Valentina desarrollaron el hábito de sentarse junto al fuego y hablar sobre sus respectivas vidas. Valentina aprendió que Kuruk había perdido a su primera esposa en una incursión mexicana 3 años atrás y que desde entonces había dedicado su vida completamente a proteger a su pueblo. Kuruk aprendió sobre los años de aislamiento y rechazo que Valentina había sufrido y comenzó a entender la profundidad del dolor que había esculpido su carácter. Una noche, después de un entrenamiento particularmente intenso, Kuruk hizo una observación que cambió algo fundamental entre ellos. «En mi pueblo, creemos que los espíritus eligen a ciertas personas para caminos especiales», le dijo mientras contemplaban las estrellas. «Tu cuerpo no siguió el camino de otras mujeres porque tenía un destino diferente. Los espíritus te dieron fuerza de guerrero porque sabían que la necesitarías». Valentina se giró para mirarlo, viendo en sus ojos una comprensión que iba más allá de la atracción física. ¿Realmente crees eso? He visto tu progreso en estos meses, respondió Kuruk. He visto cómo luchas, cómo piensas, cómo respondes al peligro. No eres una mujer tratando de ser guerrera. Eres una guerrera que simplemente nació en cuerpo de mujer. Sus palabras resonaron en lo más profundo del alma de Valentina, dándole una identidad que había estado buscando toda su vida sin saberlo. No era defectuosa, era especial. No era incompleta, era única. La primera prueba real de sus habilidades llegó cuando una partida de soldados mexicanos fue avistada acercándose al territorio apache. Era un grupo de reconocimiento que obviamente buscaba información sobre las posiciones apache, probablemente preparándose para un ataque más grande. Kuruk decidió que era momento de que Valentina participara en una misión real. La incluyó en un grupo pequeño de guerreros élite, cuya tarea era interceptar a los soldados antes de que pudieran regresar con información sobre el campamento. Mientras se preparaba para su primera batalla real, Valentina sintió una mezcla de terror y emoción que la energizaba de maneras que nunca había experimentado.
Se pintó la cara con los diseños de guerra que Kuruk le había enseñado. Se ató el cabello con plumas que simbolizaban valor en combate y revisó sus armas con la meticulosidad de una profesional. Cuando finalmente enfrentaron a los soldados mexicanos en un cañón estrecho, Valentina descubrió que todo su entrenamiento se había convertido en instinto puro. Se movía con gracia letal, anticipando movimientos enemigos como si pudiera leer sus mentes, usando su agilidad superior para superarlos en velocidad y su fuerza desarrollada para igualarlos en poder. La batalla fue breve pero intensa. Cuando terminó, 3 soldados habían muerto y el resto había huido, claramente desmoralizados por haber sido derrotados por lo que obviamente incluía a una mujer guerrera. Valentina se quedó de pie entre los cuerpos caídos, respirando pesadamente, pero sintiéndose más viva de lo que jamás se había sentido. Kuruk se acercó a ella con una expresión de orgullo y algo más profundo que la hizo temblar. «Has luchado como una verdadera apache», le dijo. «Has ganado tu lugar entre nosotros con sangre y valor». Esa noche, la tribu celebró la victoria con una ceremonia especial en la que Valentina fue oficialmente reconocida como guerrera apache. Le dieron un nombre nuevo en lengua apache, Itzisuya, que significaba corazón de águila, reflejando tanto su valor en batalla como su capacidad de ver oportunidades desde las alturas. Pero la celebración más significativa fue privada. Kuruk la llevó a una cueva sagrada en las montañas, donde los guerreros apaches habían dejado sus marcas durante generaciones. Allí, bajo pinturas rupestres que contaban historias de batallas heroicas, le entregó un collar de garras de oso que había pertenecido a su propia madre. Este collar se da solo a las guerreras que han demostrado valor excepcional, le explicó mientras se lo colocaba alrededor del cuello. Mi madre lo llevó durante 20 años de batallas. Ahora es tuyo. Valentina tocó las garras pulidas, sintiendo el peso de la tradición y el honor que representaban. En mi pueblo, nunca pude ser lo que ellos querían que fuera. Aquí he encontrado lo que siempre estuve destinada a ser. Kuruk se acercó más y por primera vez desde que se conocían, el espacio entre ellos se cargó de una tensión que no tenía nada que ver con entrenamiento o guerra. «Has encontrado más que tu destino como guerrera», murmuró. «Has encontrado tu lugar junto a mí». El beso que siguió fue inevitable, cargado de meses de respeto mutuo que había crecido hasta convertirse en algo más profundo. Valentina había sido besada antes, por muchachos del pueblo que veían en ella una conquista fácil debido a su estatus social bajo. Pero esto era completamente diferente. Era el reconocimiento entre 2 guerreros que se habían encontrado como iguales y habían decidido combinar sus fuerzas. Cuando se separaron, Kuruk tomó sus manos entre las suyas. «Quiero que seas mi esposa, Itzisuya. No porque necesites protección, sino porque juntos seremos más fuertes de lo que cualquiera de nosotros podría ser solo». Valentina sintió lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Durante años había pensado que nunca encontraría un lugar en el mundo donde fuera verdaderamente valorada. Ahora, no solo había encontrado ese lugar, sino también un hombre que la veía como su igual en todo sentido. «Sí», susurró, y luego más fuerte. «Sí, quiero ser tu esposa y tu compañera de guerra». La boda se celebró según tradiciones apaches bajo la luna llena de octubre. Valentina llevaba ropas ceremoniales hechas de cuero suave, decorado con cuentas y plumas, pero también llevaba las armas que había ganado el derecho a portar. Era una novia guerrera, algo que habría sido impensable en su mundo anterior, pero que aquí era motivo de celebración. La ceremonia fue seguida por una demostración de combate en la que tanto Kuruk como Valentina participaron, mostrando a la tribu la sinergia perfecta que habían desarrollado como equipo de lucha. Se movían juntos como si hubieran estado entrenando toda la vida para ese momento, anticipando los movimientos del otro con precisión sobrenatural. Los años que siguieron fueron de felicidad y propósito que Valentina nunca había imaginado posibles. Como esposa del líder de guerra, tenía responsabilidades importantes en la tribu, pero también la libertad de continuar desarrollándose como guerrera. Participó en docenas de batallas, cada una fortaleciendo su reputación y sus habilidades. Pero tal vez más importante que sus logros militares fue el ejemplo que estableció para otras mujeres apaches jóvenes que no encajaban en los roles tradicionales. Varias jóvenes que habían mostrado inclinaciones hacia la guerra, pero habían sido desalentadas por sus familias, ahora tenían un modelo a seguir en Valentina. Una de estas jóvenes era Ayana, una muchacha de 16 años que había mostrado habilidades excepcionales con el arco,
pero cuya familia insistía en que se concentrara en tareas más femeninas. Valentina tomó a Ayana bajo su tutela, enseñándole no solo técnicas de combate, sino también la filosofía mental necesaria para ser una guerrera exitosa. Bajo la guía de Valentina, Ayana floreció, convirtiéndose en una arquera tan hábil que podía derribar pájaros en vuelo desde distancias que impresionaban incluso a los guerreros más experimentados. Su éxito inspiró a otras jóvenes, creando gradualmente una generación de mujeres apaches que veían el combate como una opción legítima para sus vidas. 5 años después de su llegada al territorio apache, Valentina recibió noticias que la forzaron a confrontar su pasado de maneras que no había anticipado. Un comerciante mexicano, que visitaba el campamento para intercambiar mercancías, mencionó casualmente que había pasado por Santa Elena recientemente. «Tu pueblo natal ha cambiado mucho», le dijo a Valentina cuando supo de dónde venía originalmente. «Hubo ataques apaches hace 2 años que mataron a varios hombres, incluyendo al herrero, tu padre, creo». La noticia golpeó a Valentina como un puño en el estómago. A pesar de todos los años de rechazo y dolor, don Esteban seguía siendo su padre, y saber que había muerto en un ataque apache la llenó de emociones conflictivas que no sabía cómo procesar. Kuruk la encontró esa noche sentada sola en una roca que se había convertido en su lugar de reflexión privada. Sin decir palabra, se sentó junto a ella y esperó. Había aprendido durante sus años juntos que Valentina necesitaba tiempo para procesar sus emociones antes de estar lista para hablar sobre ellas. «No sé cómo sentirme», admitió finalmente. «Me rechazó toda mi vida, pero sigue siendo mi padre, y fue asesinado por mi pueblo adoptivo». Kuruk consideró sus palabras cuidadosamente antes de responder. «Los ataques en Santa Elena no fueron ordenados por mí ni por nuestra tribu. Fueron realizados por guerreros de otra banda que actúa independientemente, pero entiendo tu conflicto». Se giró para mirarla completamente. «¿Quieres visitar tu pueblo natal? ¿Ver a tu madre?». La idea aterrorizaba y atraía a Valentina en igual medida. Parte de ella quería regresar para mostrar a la gente que la había despreciado lo que había logrado, demostrar que su maldición se había convertido en bendición. Otra parte temía que volver al lugar de tanto dolor pudiera destruir la paz interior que había construido tan cuidadosamente. «Sí», decidió finalmente, «necesito cerrar ese capítulo de mi vida apropiadamente». Kuruk asintió con comprensión. «Iremos juntos, como iguales, como lo que somos ahora». El viaje de regreso a Santa Elena tomó 3 días a caballo. Valentina había insistido en ir solo con Kuruk, sin la escolta de guerreros que habría sido protocolo normal para el líder de guerra. Quería que esta confrontación fuera personal, no política. Cuando finalmente aparecieron las primeras casas familiares en el horizonte, Valentina sintió una mezcla de emociones tan intensa que tuvo que detenerse para recuperar el aliento. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba, más insignificante. La herrería de su padre estaba cerrada y abandonada, con tablones clavados sobre las ventanas. Su llegada causó exactamente el revuelo que había anticipado. Los niños corrieron gritando que había apaches en el pueblo, las mujeres se encerraron en sus casas y los hombres salieron con armas improvisadas. Pero cuando reconocieron a Valentina, la confusión se hizo aún mayor. «¿Valentina Herrera?», murmuró el alcalde actual, don Ricardo Mendoza, estudiándola con incredulidad. «¿Eres realmente tú?». «Soy yo», confirmó Valentina desmontando de su caballo con la gracia guerrera que había perfeccionado. «Y este es mi esposo, Kuruk». La palabra esposo causó un murmullo de shock entre los reunidos. Una mujer que nunca había podido encontrar marido en su propio pueblo, ahora regresaba casada con un jefe apache, claramente próspera y poderosa. Doña Carmen, su madre, apareció entre la multitud. Había envejecido considerablemente en los 5 años transcurridos y cuando vio a su hija, rompió en lágrimas inmediatamente. «Hija mía», susurró acercándose tímidamente, «te creíamos muerta,
cuando desapareciste durante las fiestas. Encontré mi verdadero hogar, respondió Valentina con gentileza pero firmeza, y mi verdadera familia. Las palabras dolieron visiblemente a doña Carmen, pero Valentina se dio cuenta de que ya no sentía ira hacia su madre. El tiempo y la distancia habían transformado su resentimiento en una especie de lástima compasiva. Durante su estancia de 2 días en Santa Elena, Valentina observó cómo su presencia afectaba al pueblo de maneras que no había anticipado. Las mujeres jóvenes la miraban con una mezcla de envidia y admiración, viendo en ella una posibilidad que nunca habían considerado, que las limitaciones que sus familias les imponían no eran absolutas. Una joven en particular, María Elena, una muchacha de 17 años que claramente luchaba con expectativas familiares que no se alineaban con su naturaleza independiente, se acercó a Valentina en privado. ¿Es verdad que las mujeres pueden ser guerreras en el pueblo apache?, preguntó con ojos brillantes de curiosidad. No solo pueden serlo, son respetadas y valoradas por ello. Tu fuerza no es vista como defecto, sino como regalo. La conversación plantó semillas que Valentina sabía que continuarían creciendo mucho después de su partida, pero el encuentro más significativo fue con Padre Miguel, quien ahora tenía más de 70 años, pero mantenía la misma bondad en sus ojos que ella recordaba. Sabía que encontrarías tu camino, le dijo cuando se reunieron en privado en la sacristía. Siempre supe que Dios tenía planes especiales para ti. Gracias por ser la única persona que me vio como algo más que un error, respondió Valentina, con gratitud genuina. Cuando llegó el momento de partir, una pequeña multitud se había reunido para despedirse. Entre ellos estaba María Elena, quien se acercó a Valentina con una determinación que la joven guerrera reconoció inmediatamente. «Quiero ir contigo», susurró la muchacha. «Quiero aprender lo que tú aprendiste». Valentina miró a los padres de María Elena, viendo en sus rostros el mismo horror que había visto en los de sus propios padres años atrás. Pero también vio en los ojos de la joven la misma desesperación por autenticidad que una vez había sentido ella misma. «El camino que yo tomé fue peligroso», le dijo a María Elena cuidadosamente, «y requiere sacrificar todo lo que conoces por algo incierto». «Estoy dispuesta», respondió la joven sin vacilar. Valentina miró a Kuruk, quien asintió casi imperceptiblemente. Habían hablado sobre esta posibilidad durante su estancia, y ambos habían acordado que si alguien mostraba verdadera determinación para cambiar su vida, merecía esa oportunidad. «Entonces ven», decidió Valentina, «pero entiende que una vez que cruzamos esas montañas, no hay regreso. Tendrás que ganarte tu lugar como yo me gané el mío». María Elena no dudó. Se despidió de sus padres horrorizados, empacó sus pocas pertenencias valiosas y se unió a Valentina y Kuruk para el viaje de regreso. Durante el camino, Valentina comenzó inmediatamente el entrenamiento de María Elena, enseñándole las primeras lecciones sobre sobrevivir en territorio apache y la mentalidad necesaria para adaptarse a una cultura completamente diferente. 3 años después, María Elena se había convertido en una guerrera respetada por derecho propio, casada con uno de los guerreros jóvenes más prometedores de la tribu. Su éxito inspiró a Valentina a establecer algo sin precedentes, un programa formal para jóvenes mexicanas que querían escapar de vidas que no les ofrecían oportunidades para desarrollar su verdadero potencial. A lo largo de los años, docenas de mujeres jóvenes encontraron su camino hacia el territorio apache a través de la red discreta que Valentina había establecido. Algunas se convirtieron en guerreras, otras en curanderas, otras en artesanas especializadas, pero todas encontraron algo que no habían tenido en sus pueblos natales, la oportunidad de definirse a sí mismas en lugar de ser definidas por las limitaciones que otros les imponían. La reputación de Valentina como guerrera continuó creciendo. Participó en más de 100 batallas durante sus años con los apaches, ganándose nombres de guerra adicionales que reflejaban sus diversas habilidades. Martillo de guerra, por su fuerza en combate cuerpo a cuerpo. Sombra rápida, por su habilidad para aparecer y desaparecer en batalla. Corazón de hierro, por su coraje inquebrantable bajo fuego enemigo. Pero quizás su logro más significativo no fue militar sino social. Bajo su influencia, la tribu apache desarrolló el primer sistema formal de entrenamiento de guerreras que había existido en la región.
Lo que una vez había sido una práctica ocasional se convirtió en una tradición establecida que produjo generaciones de mujeres guerreras excepcionales. Kuruk, mientras tanto, había evolucionado como líder en parte debido a la influencia de Valentina. Su perspectiva sobre el liderazgo se había ampliado para incluir estrategias más sofisticadas que combinaban la tradición apache con innovaciones que Valentina aportaba de su experiencia bicultural. Juntos, habían transformado no solo sus propias vidas, sino toda la estructura social de su tribu adoptiva. Habían demostrado que el amor verdadero podía trascender no solo las diferencias culturales, sino también las expectativas de género, creando algo nuevo y poderoso a partir de elementos que otros habían considerado incompatibles. El verdadero testimonio de su impacto llegó cuando una delegación de líderes apaches de tribus distantes visitó su campamento para observar personalmente el fenómeno de las guerreras de Itzisuya. Entre ellos estaba Cochise, el legendario jefe apache cuya reputación se extendía por todo el sudoeste. Cochise era un hombre de 60 años con presencia imponente que había resistido tanto a ejércitos mexicanos como estadounidenses durante décadas. Su visita era un honor extraordinario, pero también una prueba. Si Cochise aprobaba las innovaciones de Kuruk y Valentina, otras tribus seguirían su ejemplo. Si las rechazaba, podrían encontrarse aislados de la confederación apache más amplia. La demostración que Valentina organizó para la visita fue una sinfonía de habilidad marcial y coordinación táctica. 12 guerreras que ella había entrenado personalmente ejecutaron maniobras de combate que dejaron impresionados incluso a los veteranos de guerra más experimentados. No era solo su destreza individual lo que impresionaba, sino la forma en que trabajaban como unidad cohesiva, cada una complementando las fortalezas de las otras. Cochise observó en silencio durante toda la demostración, su expresión inescrutable. Cuando terminó, se acercó lentamente a Valentina, estudió su rostro con ojos que habían visto décadas de guerra y cambio. En mis 70 años, dijo finalmente, he visto muchas innovaciones en el arte de la guerra, pero nunca había visto guerreras que lucharan con tal precisión y valor. Hizo una pausa, mirando a las mujeres que se habían formado detrás de Valentina. Has creado algo nuevo bajo el sol. Se volvió hacia Kuruk con respeto evidente. Tu decisión de honrar a esta mujer en lugar de limitarla ha fortalecido no solo tu tribu, sino todo nuestro pueblo. Las otras tribus deberían seguir tu ejemplo. Esa noche, durante la gran ceremonia en honor a la visita de Cochise, Valentina fue reconocida oficialmente como Madre de Guerreras, un título que nunca había existido antes, pero que se convirtió en parte permanente de la tradición apache. Era un reconocimiento no solo de sus habilidades personales, sino de su contribución al fortalecimiento de toda la nación apache. Durante los años que siguieron, el sistema de entrenamiento de guerreras de Valentina se extendió a más de una docena de tribus apaches diferentes. Jóvenes mujeres viajaban desde cientos de kilómetros para estudiar bajo su tutela, y graduadas de su programa se convirtieron en líderes militares en sus propias tribus. Pero el impacto de Valentina se extendió más allá de los círculos militares. Su historia inspiró cambios graduales en las actitudes hacia las mujeres que no encajaban en roles tradicionales, no solo entre los apaches, sino también en algunas comunidades mexicanas progresivas que habían escuchado sobre su éxito. Un sacerdote jesuita llamado Padre Antonio escribió sobre ella en un informe a sus superiores. He conocido a esta mujer extraordinaria que los apaches llaman Itzisuya. Su transformación de paria rechazada a líder respetada plantea preguntas profundas sobre nuestras propias suposiciones sobre las capacidades femeninas. 10 años después de su primera reunión en las montañas, Valentina y Kuruk se sentaron una vez más en la roca donde ella había llorado como una joven perdida y desesperada. Ahora era una mujer de 30 años en el apogeo de su poder, respetada tanto por su habilidad en combate como por su sabiduría como líder. El campamento que se extendía debajo de ellos había crecido considerablemente. Donde una vez había sido un asentamiento apache tradicional, ahora era una comunidad próspera que incluía no solo guerreros, sino también artesanos, comerciantes, curanderos y maestros. Era un lugar donde las mujeres jóvenes crecían sabiendo que tenían opciones que trascendían las limitaciones tradicionales. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Kuruk, repitiendo una pregunta que se habían hecho mutuamente a lo largo de los años. Valentina tocó el collar de garras de oso que llevaba, pensando en el viaje extraordinario que la había llevado desde el rechazo total hasta la realización completa. Jamás, respondió como siempre. Cada momento de dolor en mi vida anterior me preparó para reconocer y valorar esta felicidad.
Miró hacia el campamento donde las mujeres jóvenes que había entrenado practicaban técnicas de combate junto a sus contrapartes masculinas, donde las niñas crecían sabiendo que tenían opciones que trascendían los roles tradicionales, donde su propia historia había demostrado que las limitaciones aparentes podían transformarse en fortalezas extraordinarias. Me llamaron media mujer, reflexionó, pero encontré que era mujer completa en maneras que nunca habían considerado posibles. Kuruk tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Y yo encontré que el amor verdadero no viene de encontrar a alguien que encaje en lo que esperamos, sino de reconocer la perfección en lo que inicialmente parece diferente. Sus propios hijos, 3 en total, jugaban en el área de entrenamiento debajo de ellos. La mayor, una niña de 8 años llamada Aiyana, ya mostraba la misma determinación feroz que había caracterizado a su madre. Los gemelos, un niño y una niña de 5 años, corrían entre los guerreros practicando con espadas de madera, completamente ajenos a las divisiones de género que habrían limitado sus opciones en otros lugares. ¿Crees que nuestros hijos enfrentarán las mismas luchas que nosotros enfrentamos?, preguntó Valentina observando a sus pequeños. Enfrentarán luchas diferentes, respondió Kuruk sabiamente, pero les hemos dado algo que nosotros no tuvimos: la certeza de que son valorados exactamente como son, y la confianza para definir sus propios caminos. Una de las estudiantes más jóvenes de Valentina, una muchacha mexicana de 15 años que había llegado al campamento 6 meses atrás, se acercó corriendo con noticias emocionantes. «Maestra Ichisuya», jadeó, «acaba de llegar un mensajero del gobernador territorial. Quiere reunirse contigo para discutir un tratado de paz entre los apaches y el gobierno mexicano». Valentina intercambió una mirada significativa con Kuruk. Durante años, su reputación había crecido hasta el punto de que funcionarios gubernamentales la reconocían como una líder diplomática legítima. La idea de que una mujer que una vez había sido rechazada como media mujer, ahora fuera cortejada por políticos poderosos, tenía una ironía que no se perdía en ninguno de ellos. «Dile al mensajero que consideraremos su propuesta», respondió Valentina, «pero que cualquier negociación debe reconocer que las mujeres apaches tendrán voz igual en las decisiones». Cuando la joven se alejó corriendo con el mensaje, Kuruk sonrió con el orgullo que había sentido durante años al ver crecer la influencia de su esposa. «Desde la mujer que lloró sola en las montañas hasta la diplomática que negocia con gobernadores», observó, «tu transformación ha sido extraordinaria de presenciar». «No fue transformación», corrigió Valentina gentilmente, «fue descubrimiento. Siempre fui esta persona. Solo necesitaba encontrar el lugar correcto para florecer». En la distancia, el sol se ponía detrás de las montañas que habían sido testigos de su transformación, pintando el cielo con colores que prometían otro día de posibilidades infinitas. La mujer que una vez había sido rechazada como defectuosa había encontrado no solo aceptación, sino veneración, no solo amor, sino propósito, no solo hogar, sino legado. Su historia se había convertido en leyenda entre las tribus apaches, contada de generación en generación, como prueba de que los espíritus a veces envían a sus guerreros más poderosos en formas que desafían las expectativas humanas. Y en los pueblos mexicanos de la región, las madres comenzaron a contar a sus hijas sobre la mujer que había transformado su maldición en bendición, inspirando a incontables jóvenes a buscar sus propios caminos hacia la autenticidad y el poder personal. Años más tarde, cuando Valentina tenía 40 años y se había convertido en una figura legendaria en todo el sudoeste, escribió en su diario personal: «Me dijeron que era media mujer porque mi cuerpo no funcionaba como esperaban. Ahora entiendo que era mujer completa esperando el momento correcto para revelar mi verdadero poder. Los espíritus no me hicieron diferente para castigarme, sino para prepararme para un destino que trascendía todo lo que mi pueblo original podía imaginar». La historia de Valentina e Ichisuya había terminado siendo sobre mucho más que encontrar el amor. Había sido sobre descubrir que la verdadera fuerza viene de abrazar completamente quién eres, sin importar cuán diferente pueda ser de lo que otros esperan. Y que cuando encuentras tu verdadero lugar en el mundo, no solo te transformas a ti mismo, sino que también transformas a todos los que tocan tu vida, creando ondas de cambio que se extienden mucho más allá de lo que cualquier individuo podría lograr solo.